Bueno, chicos, vamos a continuar con la clase, con los que están presentes. Ya, justo la clase del día de hoy se va a tratar de todo lo que es sobre el microprocesador, o también llamado procesador. Ya, de los que están presentes ahorita, ¿alguien me puede decir su concepto o alguna idea de qué es el microprocesador? Joel Martínez, ¿tienes algún concepto de lo que es un microprocesador? Joel, ¿alguna idea o qué entiendes por un microprocesador? Vamos con Julio García. A ver, ¿qué entiende usted por microprocesador o procesador? Entiendo que es un aparato que se encarga de procesar, en su mismo nombre lo dice, procesar datos, pero con la palabra micro entiendo que son de pequeños tamaños. Ya. Cuando tú dices procesar datos, cuando procesa datos, ¿en qué se convierte esos datos? Creo que lo hace con un lenguaje diferente, Ya está, exactos, ¿no? A un lenguaje binario, algo en ceros binario. y unos. Ya, pero cuando tú dijiste para procesar datos, ¿para qué? Para que se convierta en información, ¿ya? Todo un conjunto de datos a las finales nos da una información que queremos en sí. Supongamos, ¿no? De que eh, queremos ingresar, no sé, a tu nombre, ¿no? Julio García. Ya. ¿Cuál es su talla de Julio García? Ingresamos su talla, 1,68 m. ¿Ok? ¿Cuánto está ganando Julio García? 1.500 soles, ¿no? Al conjunto de todo eso, de datos, se llama información, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el procesador en sí? Va a procesar todos los datos para que se convierta en información, para que sea útil. Esa es la finalidad en sí de lo que es una computadora cuando trabaja en conjunto. Pero lo que hace el microprocesador es todo ese cálculo que hace al procesar los datos. ¿Ok, chicos? Eh, Juan Herrera, dígame por favor qué entiende por microprocesador. Juan Herrera. Juan Herrera. Mientras que vas pensando un momento, voy a responder una llamada, disculpen. Chicos, ya, entonces, bueno, vamos a continuar ya. Ya, justo lo que quiero llegar. Eh,
Seguro ustedes han visto anteriormente como el profesor anterior lo que es la historia de los microprocesadores. Ya, antes no era microprocesador, era procesadores antes. Vemos en la presentación de que tenemos una computadora regular, que es grande, con un monitor que no era idóneo para nosotros, ¿no? Pero en esos tiempos era una computadora que hacía cálculos simples, algo complejos para la época, ¿sí? Y en ese tiempo solo tenían procesadores, no microprocesadores. Y como ven al costado, así eran sus procesadores de antes. Te calculaba así como si fuera de una calculadora, un poquito más complejo que una calculadora. Y también existían también computadoras en los años 70 por ahí. Una computadora abarcaba todo lo que era un cuarto. Entonces, dense cuenta la dimensión que se tenía antes, ¿no? De las computadoras. Tamaño de un cuarto, de una habitación. Y así uno se imagina, ¿no? De qué tamaño era el procesador en ese tiempo. Ya con el tiempo que se iba avanzando con las tecnologías, se encargó de que esos procesadores se van achicando en sí y a la vez que se achique, darle más potencia, más poder, ¿ok? Ese es eh, lo que se quería con el tiempo. Y justo eso iba con una ley, que es la ley de Moore. ¿Qué decía la ley de Moore? Que cada dos, cada 2 años el número de transistores que contiene el procesador se iba a duplicar. Se iba a duplicar para que tenga un mejor procesamiento, un gran poder de procesamiento. ¿Ok? Ahorita, un momento, disculpe. Ya. Eso es lo que conlleva la ley de Moore, de que también eh, la potencia, las capacidades, cada 2 años se iban a duplicar. Lo que actualmente ya se está llegando algo al límite respecto a la ley de Moore. De acá a unos años eh, ya no se va a duplicar tanto como se dice en el nivel de procesamiento, sino también nos dicen de que ahora está que se aplica lo que es la ley de Wang. ¿Qué quiere decir esto? De que ya desde hace unos años se aplica todo lo que es la progresión de capacidad a nivel de cálculos. Mayormente esto se da a lo que son el procesamiento gráfico. Cada año vemos de que están saliendo nuevas computadoras con, con nuevos estándares de video, ¿no? Recuerden que ahorita estamos en todo lo que es video, en definición estamos en 8K. Y hace 5 o 7 años atrás no había el 8K. Ya, a lo mucho se escuchaba el 4K. Hay que darnos cuenta, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la tecnología. Claro que hemos tenido una definición estándar también a Full HD, después de Full HD a 4K y actualmente estamos en 8K, ¿no? Como dice, a la proyección de la capacidad de cálculo, que hace referencia en sí a lo que es más la tendencia hoy es de la gráfica. Es por eso que también las tarjetas gráficas o tarjetas de video eh, tienen un gran poder de procesamiento. No solo a nivel de procesamiento como procesador, sino también como procesador gráfico también. ¿Los chicos?
Jean-Pierre, ¿qué tal? Estás llegando un poco tarde. Quiero que me digas qué entiendes por microprocesador. ¿Me puedes definir, por favor? Chicos, eviten por favor llegar tarde porque a veces se interrumpe. Y según a lo que ingresen, estoy poniendo asistencia y a veces me atrasan un poco en dictar la clase. ¿Ya? Proseguimos. ¿Ya? Ahora voy a hacer una pregunta a Gil. Gil, una consulta. Para, ¿Tú qué entiendes que es microprocesador? Gil, Gil, por favor, ¿qué entiende usted por microprocesador? Con sus palabras sencillas. Chicos, aunque sea por texto, debería mencionar. Vamos con otro. Vamos con Jean-Pierre. Jean-Pierre, ¿qué entiendes por microprocesador? ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? Profe, no lo sé, profesor. ¿No lo sabe? ¿No lo viste con el profesor anterior? Del microprocesador, no, profesor. Mm, ok, ok, ok. Ya. Algo me dice que no están repasando, ¿ah? Porque en la primera clase hablé un poco sobre el microprocesador. Y recuerden, al final del día va a haber un examen de 5 preguntas. Yo pensaba dejarles 15 minutos, pero al último vemos cómo dar ese examen, ¿ok? Ya, proseguimos. ¿Qué es el microprocesador en sí? O llamado también, como hemos dicho, procesador. ¿Ya? Porque, ¿por qué? Es el que, como nos dijo su compañero Julio, temprano, de que en sí es el que se encarga de procesar datos, ¿ya? Para después convertirse en una información. O como nos dice acá en el circuito, ¿no? Es un circuito integrado central, más complejo de un sistema informático. Cada vez los microprocesadores siguen siendo más complejos. Les comento, ahorita actualmente, no sé si han escuchado de la computación cuántica. Ya, ya la computación cuántica está siendo ser mucho más complejo que la computación clásica. Mientras que la computación clásica ve ceros y unos, la computación cuántica ve los ceros y unos, pero en 4 estados, ¿no? O sea, bueno, no me voy a ir mucho a la computación cuántica porque es otro tema que también es muy interesante en ese aspecto. Pero nos centramos en este tema en especial. Ya, sí, ay, perdón, eh, el microprocesador en sí es el quien se va a encargar de ejecutar todos los programas que tengamos. Y bueno, también la ejecución del sistema operativo. ¿Para qué? Para que nosotros, como usuarios, podamos trabajar en ello, ¿no?
Vamos, vamos bien, chicos. Ya. Y bueno, y todo lo que vemos en lo que es el procesamiento, ya sea del sistema operativo, de los programas, o cuando nosotros hagamos un documento en Word, ¿no? O ingresamos datos en Excel. En sí, todo está prácticamente encriptado. O como dice, encriptado, ¿por qué? Porque el microprocesador solo entiende ceros y unos. ¿Y qué es el ceros y unos? Son lenguaje binario. Por eso dice acá, solo ejecuta instrucciones en lenguaje binario. ¿Ok? Solo se ejecuta en lenguaje binario, en ceros y unos. ¿Ya? Y en base a ello, es lo que hace operaciones complejas, ¿no? Como dicen, ¿no? Operaciones aritméticas y lógicas simples, ¿no? Como la clásica, ¿no? Que es sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Y entre otros. Accesos a memoria a grandes velocidades. ¿Ok? Eso es lo que trata, lo que es el microprocesador. Te va, en un comienzo, te va a interpretar todo ese lenguaje binario. Mejor dicho, te codifica y te decodifica la información. ¿Por qué digo eso? Se codifica y decodifica. ¿Por qué? Porque si nosotros que iniciamos más la palabra hola, la palabra hola, el lenguaje binario está en 000011111000. O sea, va a tener toda una serie de conjuntos del lenguaje binario. Tiene su forma de cómo interpretar la palabra hola. ¿Ya? Que él internamente eso como lo va a entender en ceros y uno. Yo voy a decir, ya, este código de ceros y uno representa hola. Eso es lo que hace el microprocesador. A grandes velocidades va a decodificar esos códigos. Ya. Como vemos aquí, ¿cómo funciona en sí el microprocesador? ¿Ya? En sí hemos dicho que este componente en sí lo que va a hacer es ejecutar instrucciones almacenadas, ¿no? Como números binarios organizados, secuencialmente en la memoria principal. Y ya, podemos ver acá en el esquema lo que es la RAM, ROM. RAM hemos dicho que es una memoria volátil, ¿no? Que cuando funciona almacena información. Y cuando no funciona la computadora, no hay energía, no hay, ya deja de funcionar. En cambio la ROM, que es como el disco duro, sí te va a guardar información. Por más que se apague la computadora, va a seguir almacenando la información. ¿Ok, chicos? Ya. Pero ¿qué es lo que hace el microprocesador? El microprocesador va a actuar tanto con la RAM, ¿para qué? Acá prácticamente con la RAM es para lo que es el flujo de información de los programas con el microprocesador. ¿Ok? Esto es lo que hace. La interacción. Es por eso que acá hay un bus de datos que es general, que se va a comunicar con los módulos de memoria RAM, con los módulos de memoria ROM y entre otros dispositivos de entrada y salida. ¿Ok? Pero la memoria RAM recuerda que es una memoria no volátil, de manera temporal se va a borrar la información. Cambia con la ROM. O sea, cuando procesa información, ¿qué es lo que hace? Vamos a lo que es guardar información. Pero lo que hace mayormente el microprocesador es leer información que está guardada. A eso es lo que se trata.
leer información. ¿Y por qué es importante esto del bus de datos? El bus de datos en sí es importante porque es lo que se encarga de dar un buen flujo de información, o mejor dicho, lo que es velocidad de transmisión de la data. ¿Ya? Y es aquí donde se da toda la interpretación, ya sea de un archivo de música, de video, o de una hoja de Excel, un documento en Word. Todo eso prácticamente el microprocesador lo va a entender como ceros y unos, como pongo acá abajo. Igualmente, el bus de direcciones. Acá, cuando se requiere guardar algo, mira, en la ROM vemos de que se va a interpretar con ceros y unos. No solo en la ROM, en la RAM también. En los dispositivos o módulos de entrada y salida también. Es decir, ahorita yo en pantalla, yo puedo ver que estoy viendo la presentación, ¿no? Que les estoy enseñando. Pero esa presentación, el microprocesador está que procesa en nanosegundos. eh, Toda esa imagen él lo ve en lenguaje binario. Tiene que procesarlo para visualizarlo en el monitor. Es así como funciona. ¿Alguna duda acá en este esquema, chicos? ¿Alguna duda en este esquema? No, profesor. Este esquema es muy principal para saber cómo entender de cómo funciona en sí el microprocesador. A ver, Guillermo Luján, ¿puedes activar tu micrófono? Guillermo Luján. Necesito participación de ustedes. A ver qué dice. Ah, ok, ya. Eh, Todo claro aquí, porque a lo que yo voy, de que el flujo de información, tanto del microprocesador con la RAM y la ROM, es primordial. Eh, Queda claro acá de que todo flujo de información que se da entre el microprocesador y el RAM y la ROM se da a través de un lenguaje binario. Ya. ¿Alguna duda aquí? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Ya, entonces pasamos a la siguiente presentación. Ya, como hemos dicho, eh, de cómo funciona en sí el microprocesador, o también otros le llaman el procesador. ¿Por qué? Porque procesa información, o como dice acá, es el encargado de recibir e interpretar instrucciones del programa almacenado, ¿ya? Y también de controlar la ejecución de las instrucciones por el resto del sistema, ejecución de las operaciones aritméticas que se precisen, claro. La computadora en sí también te va a hacer todo lo que son operaciones aritméticas. Así, todo lo que para los juegos, ¿no? Están en sus celulares, los celulares también tienen procesador, pero tienen procesador gráfico, ¿no? De que te da unos buenos gráficos en nivel de los juegos. Ahí también está calculando operaciones aritméticas para que tengas una buena resolución. ¿Mm? Otro, también te va a ayudar en lo que es en el almacenamiento temporal de los datos durante las operaciones. Eso es al acceso a la RAM, ¿cierto? La generación de las señales de reloj necesarias para coordinar todas las secuencias de instrucciones y operaciones, ¿no?
medición de señales de reloj hace referencia a lo que es a la velocidad. Que su medición se encuentra en megahertz, gigahertz. Actualmente estamos en gigahertz, ¿ya? Antes de la Pentium 4 eran en megahertz, pero actualmente su velocidad se mide en gigahertz. Ahora vamos a ver con un ejemplo sobre ello. Ahí vamos a ver estas características que existen del microprocesador. Como hemos dicho, el bus de sistema, aquí, o bus de direcciones, bus de datos, justo aquí donde dice, ¿no? Frecuencia a la que trabaja el bus de sistemas, velocidad externa. Como dice, es la frecuencia de reloj a la que viajan los datos por el bus principal. Sobre todo esto, el bus de datos. A esto hace referencia, ¿no? Para aumentar el rendimiento del procesador, interesa que la velocidad del bus principal sea lo más alta posible, ¿sí? Luego vamos a ver con un ejemplo cuál es el bus, su bus de un procesador, para identificar cuál es en sí, con qué bus trabaja un microprocesador. Disculpen si es que digo procesador o microprocesador, es lo mismo. Solo que microprocesador se dice por lo que es pequeño y tiene un gran poder de procesamiento. ¿Ok? Otro, nos habla de la densidad de integración, ¿no? Nos indica sobre la separación que hay entre los transistores que forman el microprocesador. Transistores son unos pequeños hilitos de procesamiento que se encuentran en el procesador en sí. Ahorita, en un rato, lo voy a explicar sobre ello. Como se dice, se mide en micros o micrómetros, ¿no? O nanómetros. Ya, cuando hablamos de densidad de integración, como dicen acá, nos hace referencia en sí sobre el tamaño de sus transistores en sí, que actualmente son de 14 nanómetros, sus transistores. Respecto a la limitación de voltaje, son los que nos dicen de que a mayor voltaje, mayor frecuencia de funcionamiento va a tener el procesador. Ya, también al tener a mayor frecuencia, a mayor velocidades, va a emanar más energía, más calor. Por eso se dice mayor consumo de energía. Y como va a estar funcionando frecuentemente, va a tender de que va a emanar calor. Recuerda que todo circuito electrónico emana calor. ¿Ya? Mientras más consumo, va a emanar calor. Y es por eso de que tiene su disipador encima, los microprocesadores. ¿Para qué? Para disipar ese calor, ¿no? Recuerdan, ¿no? De que todo microprocesador viene con su disipador y su ventilador. Exacto, es para poder disipar el calor y para que el procesador pueda trabajar a una temperatura adecuada. Actualmente los microprocesadores, respecto a lo que es el voltaje, cada vez están saliendo para que consuman lo más mínimo en voltaje, en energía. Esa es la tendencia también. Por si los Pentium 4, ahorita no me acuerdo cuál era su voltaje, pero a comparación de los procesadores actuales que son las Core i3, Core i5, Core i7, las Core i9, si no me equivoco, tienen las Core i5, los Core i3 tienen la mitad de voltaje de una Pentium 4. O sea, es un ahorro de energía por ese lado. Pero si tienen su mitad de voltaje de una Pentium 4, ¿cómo puede trabajar a grandes velocidades? Es que ya están hechos estos microprocesadores actuales para que consuman menos energía, pero tengan
un mayor complejo de funcionamiento. A un mayor complejo de funcionamiento, si lo esfuerzas, claro que te va a consumir más energía. Pero si vas a hacer para un uso estándar, te va a consumir menos, ¿no? Hablamos sobre las anchuras de los buses de datos. Ya, justo en este esquemita, vamos a ver sobre el bus de direcciones y bus de datos. Ese bus en sí tiene una anchura, un tamaño en sí, que determina en sí la cantidad de máxima de memoria, ¿no? que utiliza el microprocesador. Lo que es la memoria caché. Memoria caché es una memoria importante en los microprocesadores. Eh, es una memoria chiquita, pequeña, así como la RAM, pero bien reducida. ¿Para qué? Eh, con ello va a ayudar bastante a lo que es el procesamiento de información. Como dice acá, ¿no? Se trata de unas memorias bien pequeñas y que tiene grandes velocidades, ¿no? Más que la memoria RAM. Si la memoria RAM es rápida, esta memoria caché es mucho más rápido, pero solo se utiliza para procesamiento en el procesador mismo. El procesador mismo tiene una pequeña memoria caché, pero es bien pequeña su capacidad. Y el otro punto en sí hay que tener en cuenta es la frecuencia de reloj a la que trabaja. Es la velocidad interna en sí del procesador. Como dice, es frecuencia de reloj interna a la que trabaja el microprocesador. Mientras mayor sea la velocidad del procesador, mayor será el número de operaciones por unidad de tiempo. Este es en sí el que va a determinar la velocidad del microprocesador para que tenga un óptimo rendimiento. Y con un caso práctico más tarde le voy a explicar de cómo activar de repente todos los núcleos de un procesador para que tenga un mejor rendimiento en la computadora. ¿Ok, chicos? Pues eso hay que tener en cuenta. En minutos voy a cerrar la sesión. Voy a volver a entrar ahorita. Pero hay que tener en cuenta esto. Densidad de integración, el voltaje, el tamaño de bus, memoria caché y la frecuencia de reloj o la velocidad interna del procesador. ¿Los chicos? Hay que tener muy en cuenta ello. ¿Ya? Voy a finalizar la llamada para que entren nuevamente, por favor. Gracias.